¿Te acuerdas del último viaje en avión que hiciste? Seguramente la empresa que construyó ese avión fue Boeing, y en este vídeo vamos a hablar exactamente de cómo empezaron, cuál ha sido su estrategia, que te aseguro que es súper interesante, para acabar creciendo y ser la empresa que es hoy en día. ¡Vamos allá! Cada día son más de 100.000 vuelos que compañías como Ryanair o EasyJet realizan alrededor del mundo. Pero ¿te has preguntado quién fabrica sus aviones? Boeing es de hecho el mayor fabricante de aviones del planeta, pero su historia está llena de obstáculos que ha tenido que superar para llegar a donde se encuentra. ¿Te gustaría conocerla? A comienzos del siglo XX el mundo era un lugar mucho más grande del que es ahora. Viajar a otro país costaba días enteros, ya que los barcos y carromatos eran demasiado lentos. Todo esto empezó a cambiar cuando en 1903 los hermanos Wright consiguieron hacer volar el primer avión de la historia, suceso que curiosamente marcaría la vida de William Boeing una década después. Resulta que William estaba volando una de las avionetas de madera que había en esa época, cuando tuvo un accidente y la estrelló. La compañía donde la compró le dijo que las piezas para repararla no estarían disponibles hasta varios meses después, lo cual frustró muchísimo a William. Fue en ese momento cuando William se dio cuenta de que con sus conocimientos de ingeniería podía fabricar un avión por sí mismo, creando en 1916 la compañía Boeing. Apenas un año después de crear Boeing, el gobierno estadounidense entró en la Primera Guerra Mundial contra Alemania. Esto supuso una gran oportunidad para los fabricantes como Boeing, quienes empezaron a vender una gran cantidad de aviones para que las fuerzas armadas se entrenaran. Sin embargo, cuando el conflicto acabó en 1918, la demanda de estos aviones cayó en picado, y muchos de los pedidos se cancelaron. El gobierno empezó a revender los aviones que había comprado, y muchas compañías que los fabricaban acabaron quebrando. Sin embargo, Boeing hizo un cambio en su modelo de negocio al ver esta situación, y empezó a vender muebles de madera mientras el mercado se recuperaba. La compañía seguía teniendo pérdidas y hasta el propio William tenía que poner de su bolsillo, pero la empresa siguió sobreviviendo. En los años siguientes, Boeing empezaría a fabricar aviones comerciales para apoyar sus ingresos, y pronto volvería a los militares. El fin de la guerra no había acabado con la demanda militar, ya que las tensiones producidas por el auge de los movimientos fascistas eran cada vez más evidentes en Europa. Boeing comenzó entonces a fabricar de nuevo aviones militares más robustos y metálicos, que el gobierno estadounidense compraba en gran cantidad. Para cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Boeing llegaba a fabricar más de 350 aviones militares al mes, pero la guerra llegó unos 2 años después a su fin, y el bajón de la demanda pasó factura a Boeing. Este suceso volvió a repetirse más adelante con su demanda en aviones y misiles tras la Guerra Fría, o con los cohetes que fabricaba al acabar la carrera espacial de los 60. Uno de sus peores desastres ocurrió al finalizar la Guerra de Vietnam, que coincidió con la crisis estadounidense de los años 70 y obligó a Boeing a despedir a más de 60.000 trabajadores. La compañía sabía que algo estaba fallando en su modelo de negocio, ya que no paraba de sufrir los cambios de demanda de los aviones comerciales y militares. Y fue tras este suceso que la compañía se dio cuenta de algo que haría que se convirtiera en el gigante que es ahora. Resulta que Boeing se percató de que la demanda cíclica de aviones comerciales y militares estaba inversamente relacionada. En tiempos de guerra y conflicto, los vuelos comerciales se ven drásticamente reducidos, ya que la gente no se siente segura volando a otros países, y la demanda cae en picado. En cambio, debido precisamente a la situación conflictiva, el gobierno requiere de más aviones militares y por ello su demanda aumenta. Cuando la guerra acaba y vienen tiempos de paz, la demanda vuelve a invertirse, los aviones militares dejan de hacer falta y la gente se siente más segura volando, aumentando sus viajes y la demanda de aviones comerciales. Y esto no ocurre solamente en tiempos de guerra, sino que situaciones conflictivas como el terrorismo también le afectan. La demanda de aviones comerciales, por ejemplo, cayó en picado tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, al tiempo que la demanda en aviones militares se disparaba. En cambio, durante la administración de Obama, esta tendencia volvió a invertirse. A sabiendas que esta demanda es cíclica y que en el mundo los tiempos de paz y guerra se van turnando, Boeing decidió fabricar grandes cantidades de ambos tipos de aviones como reserva. En el caso de que estalle un conflicto, por ejemplo, Boeing no solamente fabrica aviones militares, sino que también fabrica aviones comerciales para que, en cuanto acaben las tensiones, sea el primero en satisfacer esa demanda. Y lo mismo hace fabricando muchos aviones militares en tiempos de paz, vendiéndolos al gobierno estadounidense nada más comenzar el conflicto. De hecho, Boeing también fabrica aviones militares para el extranjero, de forma que no depende únicamente del Pentágono.
Alrededor de la mitad de los aviones comerciales activos en todo el mundo fueron construidos por Boeing, pero la proporción de aviones militares fabricadas por él es aún mayor. Y la empresa no solamente se ha quedado con esta mejora, sino que continuamente está innovando su modelo de negocio para aprovechar los cambios de demanda. Otro ejemplo de ello fue su creación de la unidad Global Services en 2017, que se dedica a dar servicios de mantenimiento para los aviones. Si las aerolíneas no están comprando aviones nuevos, es porque están utilizando los viejos que ya tienen, los cuales necesitan mantenerse y repararse. De esta forma, cuando la demanda de sus aviones es alta, Boeing aumenta su producción y los vende para ganar dinero. Y si hay muchos en circulación y no se piden tanto, será el mantenimiento de los ya vendidos lo que impulse a la compañía, con una estrategia totalmente enfocada en el largo plazo. Y es que Boeing no ha parado de reinventarse, más desde que en 1997 se fusionó con McDonnell Douglas y se convirtiera en el mayor fabricante de aviones del mundo. Desde ese momento, su único verdadero competidor ha sido la europea Airbus, que junto con Boeing han protagonizado un duopolio en la fabricación de aviones. Otras compañías estadounidenses y europeas no fueron capaces de competir con ellos, y con el tiempo acabaron dejando el mercado. Además, las fuertes barreras de entrada de esta industria impiden a nuevos competidores rivalizar con ellos, especialmente por el coste que fabricar aviones requiere. Y Boeing no solamente quiere dominar el cielo, sino que ya tiene planes por conquistar el espacio, compitiendo con rivales como SpaceX en la carrera por llegar a Marte. La compañía no para de invertir en centros de investigación de aeronáutica para desarrollar cohetes más eficientes, al tiempo que continúa diseñando nuevos aviones más rápidos, que lleguen a ser totalmente eléctricos y autónomos. Sin lugar a dudas, Boeing es una compañía que ha sabido aprovechar sus obstáculos para hacer que jueguen a su favor, y no ha parado de innovar para llegar a donde está ahora. Los ciclos de demanda ya no le suponen un problema, y la conquista del cielo y el espacio son ahora sus mayores objetivos. Ahora, como siempre, vamos allá con las 3 lecciones principales. La número 1 es que de los fracasos y de los problemas pueden salir oportunidades súper interesantes. Además, no han de ser los tuyos. Aquí vemos como el fundador de Boeing tuvo un problema y pudo acabar sacando una solución súper interesante. Pero, ¿por qué no te fijas en los problemas de los demás? Quizás se te puede ocurrir una solución para ellos, no solamente para ti. La lección número 2 es que un producto no es una empresa. Fíjate que Boeing al principio lo que hacía era aviones militares, pero se dio cuenta que al final era un desastre, porque entre las fluctuaciones de estacionalidad, etc., no podían ser rentables. Es por eso que después de un buen análisis acabaron diversificando, y encima lo que hacían era avanzarse al tiempo para construir aviones antes de tiempo, y para mí han hecho una estrategia a largo plazo súper interesante. Al final tienes que pensar que si tienes una brillante idea, ahí no acaba la historia. Crear una empresa es mucho más que eso. Y la lección número 3 tiene que ver con lo que está haciendo recientemente Boeing, de que se está adentrando en diferentes industrias. Y aquí te quiero dar la teoría del cañón y los disparos de Jim Collins, que me parece fascinante. Es que básicamente cuando quieras avanzar a otro sector, a otra industria, lo primero que tienes que tener claro es que tienes que tener tu sector principal dominado. Muchos emprendedores hacemos esto de que enseguida, cuando ya vemos que una cosa más o menos funciona, hacemos otra, ¿no? Cuando a veces es más interesante establecerlo. Entonces, Jim Collins lo que te dice es que en vez de lanzarte a proyectos nuevos tirando un cañón, ¿vale? Imaginémonos 2 barcos y este barco de aquí ve una amenaza con el otro barco. Una estrategia pésima sería cargar toda la pólvora y disparar un solo cañón, porque a lo mejor no le das, y si no le das, pues ya está, estás vendido. Otra cosa más interesante que podría hacer este barco es, en vez de cargar toda la pólvora en el cañón, cargar una pistola y empezar a hacer disparos, ¿vale? Este disparo a lo mejor no le das, pero bueno, vuelves a cargar otra vez la pistola y otro disparo. Quizá no le das, pero vuelves a cargarlo, otro disparo, hasta que le das. Y cuando le das, ya puedes cargar el cañón y disparar. Lo mismo cuando empieces estos proyectos. No pongas toda la carne en el asador con nuevos proyectos, sino primero establece el que tienes y luego, si quieres, ves disparando, como hace Boeing, que ahora mismo está empezando en el tema de la industria aeroespacial, pero no está poniendo todo lo que tiene, todos sus activos ahí. Y nada, hasta aquí este caso. Ya sabes que tenemos justamente abierto durante un tiempo a un precio descontado el curso de alcance de cómo poner anuncios en Facebook e Instagram. Una oportunidad que para mí, si quieres aprender de marketing digital, ya sabes, si tienes una empresa, quieres empezar una empresa o simplemente quieres elevar tu currículum, ese para mí es un curso increíble. Te dejaré toda la información para que puedas acceder en el primer comentario y en las tarjetas. Mi nombre es Euge Oller, ya sabes, suscríbete para ver muchos más así y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!